Existe un diseño de techo que convierte la lluvia en agua potable limpia y la luz solar en electricidad al mismo tiempo. Un solo sistema, sin partes móviles, sin factura mensual. Un hogar unifamiliar en un clima moderado puede recolectar más de 50.000 litros de agua al año de un techo como este. Ese mismo techo, equipado con células solares integradas, genera suficiente energía para alimentar toda la casa y aún así vender el excedente a la red. Durante miles de años, la civilización sobrevivió gracias a este principio exacto. Imperios enteros se construyeron sobre la capacidad de atrapar lo que cae del cielo. Luego, en el siglo XX, alguien decidió que recolectar lluvia en tu propia propiedad era un crimen. No porque fuera peligroso, no porque fallara, sino porque funcionaba demasiado bien. Un techo que te da agua y electricidad gratis no puede ser medido. Y lo que no puede ser medido, no puede ser monetizado. Y lo que no puede ser monetizado debe desaparecer. Esta es la historia del sistema de supervivencia más poderoso jamás colocado sobre tu cabeza y por qué una industria de 300.000 millones de dólares necesitaba que olvidaras que existía. Para entender cómo perdimos el techo autosuficiente, hay que remontarse a donde comenzó la civilización misma, hace unos 6.000 años, en las áridas llanuras de lo que hoy es el sur de Jordania. Una comunidad enfrentó un problema que debería haberlos matado. La precipitación anual era inferior a 100 milímetros. Los ríos eran estacionales en el mejor de los casos. Los pozos se secaban a mediados del verano, pero no murieron. Arqueólogos de la Universidad de Reading descubrieron algo notable en 2009. Estas comunidades neolíticas habían construido elaborados canales de piedra tallados en las laderas que canalizaban cada gota de lluvia hacia cisternas subterráneas revestidas con arcilla natural. Las cisternas retenían el agua durante meses. Algunas contenían suficiente para que una aldea entera sobreviviera una temporada seca completa. No esperaron al río, atraparon el cielo. Esto no era un truco primitivo. Era ingeniería hidráulica 6.000 años antes de que alguien usara esa frase. Avancemos hasta el 800 antes de Cristo. Los nabateos, el mismo pueblo que esculpió la legendaria ciudad de Petra en roca sólida, perfeccionaron el arte de la recolección de agua de lluvia a una escala que aún hoy impresiona a los ingenieros. Construyeron canales a través de cientos de kilómetros cuadrados de desierto. Cada superficie estaba inclinada. Cada pendiente se calculó con fracciones de grado. Alimentaron granjas en medio de la nada y convirtieron roca estéril en un imperio agrícola que controló el comercio de especias durante siglos. El historiador romano Plinio el Viejo documentó lo que encontró cuando llegaron las legiones romanas. Estos pueblos del desierto tenían suministros de agua más fiables que la mitad de las ciudades del Imperio Romano. Los romanos no conquistaron y destruyeron, conquistaron y copiaron. En el siglo I después de Cristo, los ingenieros romanos habían integrado la recolección de agua de lluvia en cada edificio importante que construyeron. El impluvium, una piscina rectangular construida en el centro de las casas romanas, captaba la lluvia canalizada desde tejas inclinadas llamadas tegulae. No era decoración, era infraestructura. Cada villa romana, cada puesto militar, cada casa de baños, tenía un sistema para captar, almacenar y filtrar el agua de lluvia. La tecnología se extendió por todo el imperio. Desde Britania hasta el norte de África, los tejados romanos estaban diseñados para recolectar. Cuando Vitruvio, el arquitecto más grande del mundo antiguo, escribió sus 10 libros sobre arquitectura alrededor del 25 a.C., dedicó secciones enteras al diseño de tejados para la recolección de agua. Especificó el ángulo ideal, el material ideal,
la profundidad ideal del sistema e incluso la mejor orientación con respecto a los vientos dominantes. Hace 2000 años, la ciencia ya estaba establecida. Un tejado correctamente diseñado no era solo un refugio, era una planta de tratamiento de agua. Al otro lado del océano, en las tierras altas de la península de Yucatán, los antiguos mayas se enfrentaron a un desafío que hacía que el desierto de Jordania pareciera templado. Millones de personas, sin ríos, sin lagos, sin acuíferos a los que pudieran acceder fácilmente. Los monzones estacionales eran seguidos por meses de sequía brutal. Sobrevivieron durante más de 1000 años. ¿Cómo? Investigadores de la Universidad de Cincinnati publicaron hallazgos en 2020 que revelaron el panorama completo. Los mayas construyeron enormes superficies de captación, enlucidas en la cima de sus pirámides y edificios públicos, diseñadas específicamente para canalizar el agua de lluvia hacia enormes depósitos subterráneos llamados chultuns. Un solo chultún podía contener más de 30.000 litros. La ciudad de Tikal, en su apogeo, tenía una población estimada en 60.000 personas. Todo su suministro de agua provenía de la recolección en los tejados. No pozos, no ríos, no acueductos, sino tejados. La ingeniería era tan precisa que el análisis de residuos mostró que utilizaban zeolita y arena de cuarzo como capas de filtración natural. Agua potable limpia del tejado, filtrada a través de piedra, almacenada bajo tierra con cero aporte de energía hace 1600 años. Y aquí hay un detalle que los investigadores casi pasan por alto. Las superficies enlucidas fueron tratadas con cal, que mata naturalmente las bacterias al contacto. Los mayas habían construido un sistema de recolección de agua autoesterilizante más de 1 milenio antes de que Louis Pasteur descubriera la teoría de los gérmenes. Ahora, aquí es donde la historia se divide en dos direcciones. Porque exactamente al mismo tiempo que los mayas perfeccionaban la arquitectura de recolección de agua de lluvia, algo más estaba sucediendo al otro lado del mundo. En la antigua Persia, los constructores descubrieron que las placas de metal pulido, inclinadas hacia el sol, podían concentrar el calor con una eficiencia extraordinaria. Utilizaron estas superficies reflectantes para hervir agua, cocinar alimentos e incluso forjar metal. Para el siglo XIX, un matemático francés llamado Augustin Mouchot construyó el primer motor de vapor alimentado por energía solar y lo demostró a Napoleón III en 1866. El concepto quedó probado más allá de toda duda. La luz solar podía convertirse en energía utilizable. Y durante una breve ventana de la historia, estas dos ideas antiguas, captar agua del cielo y captar energía del sol, convergieron hacia un único avance. En 1954, Bell Laboratories creó la primera célula solar de silicio práctica. La eficiencia era solo del 6%, pero la puerta estaba abierta. El New York Times lo llamó el comienzo de una nueva era. En la década de 1970, durante la crisis del petróleo, el presidente Jimmy Carter instaló 32 paneles solares en el tejado de la Casa Blanca. Declaró que este tejado proporcionaría tanto independencia energética como un modelo para la nación. Un tejado que funciona para ti, no para la compañía eléctrica. Esos paneles permanecieron en la Casa Blanca durante 6 años. A los 2 años de que Ronald Reagan asumiera el cargo en 1981, fueron retirados. La razón oficial fue el mantenimiento rutinario del tejado. Nunca fueron reinstalados durante toda su presidencia. El momento no fue una coincidencia. Ahora, hablemos de lo que un tejado autosuficiente moderno puede hacer realmente, porque las cifras son asombrosas. El hogar estadounidense promedio
tiene una superficie de tejado de aproximadamente 150 metros cuadrados. En una región con precipitaciones moderadas, digamos 800 milímetros al año, ese único tejado puede capturar teóricamente 120.000 litros de agua anualmente, incluso con pérdidas de eficiencia por la desviación del primer lavado y la filtración. Una estimación conservadora sitúa el rendimiento utilizable en alrededor de 75.000 a 90.000 litros por año. Permítanme poner eso en perspectiva. El hogar estadounidense promedio usa aproximadamente 300 litros de agua por día, lo que equivale a unos 110.000 litros por año. Eso significa que un solo tejado en un clima moderado puede suministrar más del 70% de las necesidades totales de agua de un hogar de forma gratuita. En regiones más húmedas como el noroeste del Pacífico, donde la precipitación anual supera los 1.500 milímetros, un tejado de ese tamaño capta más de 200.000 litros. Eso es casi el doble de lo que la mayoría de las familias usan en un año entero. Un estudio publicado en la revista Water Research en 2019 analizó sistemas residenciales de recolección de agua de lluvia en 12 países. Los hallazgos fueron notables. En Australia, donde la recolección en tejados se ha fomentado desde la sequía del milenio de la década de 2000, los hogares con sistemas de recolección redujeron su demanda de agua municipal en un 40 a 60%. En Alemania, donde la tecnología es aún más avanzada, algunos hogares lograron una completa independencia hídrica. 0 litros de la ciudad, cada gota del tejado. Ahora, superpongamos la energía solar, literalmente. La Agencia Internacional de Energía informó en 2023 que la capacidad solar residencial en tejados a nivel mundial superó los 400 gigavatios. Esos son 400.000 millones de vatios de generación de energía en la cima de hogares comunes. Una instalación solar residencial estándar de 6 kilovatios produce aproximadamente de 7.000 a 9.000 kilovatios hora por año, dependiendo del clima. El hogar estadounidense promedio consume alrededor de 10.500 kilovatios hora por año. Esto significa que un sistema solar en tejado de tamaño adecuado cubre del 65 al 85% de las necesidades de electricidad de un hogar. En estados más soleados como Arizona, Nuevo México o partes de Texas, la producción solar puede superar por completo el consumo del hogar. Tu tejado produce más energía de la que usas. El excedente regresa a la red. Tu contador literalmente funciona al revés. Pero aquí es donde se pone realmente interesante. Investigadores de la Universidad de Stanford publicaron un artículo en 2021 analizando lo que llamaron cubiertas de doble cosecha. El concepto es elegantemente simple. Una superficie de tejado diseñada para recolectar simultáneamente agua de lluvia entre y debajo de los paneles solares. Mientras esos mismos paneles generan electricidad arriba, los paneles en realidad mejoran la recolección de agua, dan sombra a la superficie del tejado debajo, reduciendo las pérdidas por evaporación hasta en un 35% en días calurosos, y el agua, a su vez, mejora el rendimiento solar. La lluvia limpia naturalmente el polvo y los escombros de las superficies de los paneles, lo que, de otro modo, reduce la eficiencia entre un 15 y un 25% en climas secos y polvorientos. Los dos sistemas no compiten, cooperan. Cada uno hace que el otro funcione mejor. Stanford estimó que un tejado de doble cosecha en un hogar estadounidense promedio podría ahorrar entre $2.000 y $4.000 por año en costos combinados de agua y electricidad durante una vida útil de 25 años, que es el estándar para los paneles solares modernos. Eso suma de $50.000 a $100.000 en ahorros.
El costo de una instalación completa es de aproximadamente $15,000 a $25,000 dependiendo del sistema y la ubicación. Las matemáticas no son complicadas. El tejado se paga solo en 5 a 8 años. Todo lo que sigue son ahorros puros cada mes. Un estudio del Laboratorio Nacional de Energía Renovable confirmó estas proyecciones de forma independiente. Descubrieron que los hogares con sistemas combinados de energía solar y agua de lluvia tenían los costos de servicios públicos más bajos de cualquier configuración residencial probada. Más bajos que solo la energía solar. Más bajos que solo el agua de lluvia. Más bajos que cualquier alternativa dependiente de la red. La sinergia no es marginal, es transformadora. Si la ciencia está probada, la economía es innegable y la tecnología existe ahora mismo en las tiendas donde puedes entrar y comprarla, ¿por qué no está en todos los tejados del país? ¿Por qué millones de propietarios de viviendas siguen pagando facturas de servicios públicos por agua y energía que literalmente caen del cielo gratis? Aquí está la parte de la que nadie habla. La industria estadounidense de servicios de agua genera más de $150,000 millones en ingresos anuales. La industria de servicios de electricidad genera otros $450,000 millones combinados. Eso es más de $600,000 millones al año que fluyen de tus facturas mensuales a las cuentas de las compañías de servicios públicos. $600,000 millones cada año. Un tejado que elimina esas facturas no solo te ahorra dinero, borra sus ingresos, y lo han sabido durante décadas. En 2012, Colorado todavía tenía leyes que hacían ilegal que los propietarios recolectaran agua de lluvia que caía en su propia propiedad. El argumento legal se basaba en los derechos de agua por apropiación previa, una doctrina del siglo XIX que decía que toda el agua, incluida la lluvia, pertenecía a los usuarios aguas abajo y al Estado. Lo leíste correctamente. La lluvia que caía en tu tejado, legalmente, no era tu agua. El cielo podía dártela, pero el Estado decía que no podías quedártela. Colorado no legalizó completamente la recolección de agua de lluvia residencial hasta 2016. E incluso entonces, la ley limitaba la recolección a 2 barriles, aproximadamente 210 litros. 210 litros de un tejado que podría recolectar 100,000 litros al año. Eso es un límite del 0,2% de la capacidad de tu tejado. No era una regulación, era una supresión disfrazada de política. Y Colorado no estaba solo. Utah restringió la recolección de agua de lluvia hasta 2010. Nevada tuvo limitaciones hasta 2017. Varios estados todavía tienen restricciones o requieren permisos para sistemas por encima de cierto tamaño. Oregón procesó célebremente a un hombre llamado Gary Harrington en 2012 por recolectar agua de lluvia y de cielo en su propia propiedad de 170 acres. Había construido 3 pequeños embalses en tierras de su propiedad. Fue sentenciado a 30 días de cárcel y multado con más de $1,500 por recolectar lluvia en su propia tierra en el siglo XXI. Ahora miremos el lado solar. El patrón es idéntico. En 2013, Arizona Public Service, la empresa de servicios públicos más grande del estado, propuso un recargo a los propietarios de viviendas que instalaran paneles solares en sus tejados. Lo llamaron una tarifa de mantenimiento de la red. Los críticos lo llamaron lo que era: un castigo por la independencia energética. La empresa de servicios públicos gastó más de $3 millones en una campaña de cabildeo solo ese año. En todo el país, las empresas de servicios públicos han luchado sistemáticamente contra la medición neta, la política que permite a los propietarios de viviendas
con energía solar, vender el exceso de energía a la red a precios minoristas. En 2023, California, el estado más favorable a la energía solar del país, aprobó una política llamada Medición Neta de Energía 3.0. Redujo la tarifa pagada a los propietarios de viviendas con energía solar por su exceso de electricidad en aproximadamente un 75%. Un propietario que anteriormente ganaba 12 centavos por kilovatio hora enviado a la red, ahora gana aproximadamente 4 centavos. La economía de la energía solar residencial se paralizó de la noche a la mañana. La Asociación Solar y de Almacenamiento de California informó que las instalaciones solares residenciales cayeron aproximadamente un 80% en los meses posteriores al cambio de política. 80%. Deja que ese número cale. La empresa de servicios públicos más grande del estado, Pacific Gas and Electric, había cabildeado agresivamente por el cambio. Sus ingresos anuales superan los $20,000 millones. Una empresa de servicios públicos que ha sido declarada culpable de negligencia en la causa de algunos de los incendios forestales más mortíferos en la historia de California, todavía tenía suficiente influencia política para reformar la política energética del Estado a su favor. ¿Ves el patrón? No puedes medir el agua de lluvia. No puedes cobrar una tarifa mensual por la luz solar. No puedes crear un modelo de suscripción para lo que cae del cielo. Un tejado que proporciona tanto agua como independencia energética elimina al propietario de la fuente de ingresos por completo y permanentemente. Y lo que no puede ser monetizado debe ser regulado. Lo que no puede ser regulado debe ser desalentado. Lo que no puede ser desalentado debe ser ilegalizado. Todo el modelo económico de la industria de servicios públicos requiere clientes, no ciudadanos, no propietarios de viviendas. Clientes. La forma más sencilla de mantener clientes es hacer que la independencia sea lo más difícil, lo más costosa y lo más legalmente complicada posible. Códigos de construcción que requieren conexión a la red, incluso cuando la energía solar proporciona una cobertura completa. Normas de las asociaciones de propietarios que prohíben los barriles de lluvia por razones estéticas. Procesos de permisos tan costosos y tan lentos que la mayoría de la gente abandona el proyecto antes de empezar. Pólizas de seguro que deniegan la cobertura para sistemas de agua fuera de la red o cobran primas que eliminan los ahorros. Las barreras no son accidentales. Son arquitectónicas, diseñadas por las mismas industrias que pierden ingresos cuando dejas de pagarles. Ahora, necesito ser honesto contigo. No todas las restricciones son pura conspiración corporativa. Existen preocupaciones legítimas sobre el agua estancada que atrae mosquitos, sobre el agua de lluvia almacenada incorrectamente que desarrolla bacterias dañinas como la legionela, y sobre la seguridad eléctrica cuando los paneles solares alimentan la red durante los cortes de energía, mientras los trabajadores de línea realizan reparaciones. Estos son problemas reales que requieren soluciones de ingeniería reales. Pero aquí está la parte crítica. Esas soluciones ya existen. Han existido durante años. Los desviadores del primer lavado, que descartan la escorrentía inicial contaminada, cuestan alrededor de $20 y se instalan en minutos. Las unidades de esterilización, UV que matan el 99% de las bacterias transmitidas por el agua, cuestan menos de $150. Los sistemas de apagado rápido para paneles solares que cortan la energía instantáneamente durante emergencias son estándar desde 2017. Los problemas de ingeniería se resolvieron hace años. Las regulaciones no se actualizaron. Y no se actualizaron porque las industrias que financian el cabildeo no querían que se actualizaran.
Esto es lo que puedes hacer ahora mismo. Hoy, esta semana, empieza con el agua. Calcula el potencial de recolección de tu tejado. Toma la superficie de tu tejado en metros cuadrados, multiplícala por tu precipitación anual en milímetros, luego multiplica por 0,8 para una eficiencia realista, teniendo en cuenta la evaporación y las pérdidas del primer lavado. Para un tejado de 100 metros cuadrados, en un área que recibe 900 milímetros de lluvia, esos son 72.000 litros al año, suficiente para abastecer a una familia de 4 durante más de la mitad del año. Paso 1. Instala un desviador del primer lavado en tu bajante. Esta es una sección simple de tubería, generalmente de 1 a 2 litros de volumen, que captura la primera ola de lluvia. Esa escorrentía inicial contiene la mayor parte del polvo, polen, excrementos de pájaros y escombros del tejado. Después de que el desviador se llena, el agua limpia fluye directamente a tu tanque de almacenamiento. El costo es de aproximadamente $15 a $25. Paso 2. Configura tu almacenamiento. Comienza con un solo tanque de 1.000 litros. Polietileno de calidad alimentaria, opaco, no transparente para evitar el crecimiento de algas. Elevado en una plataforma o soporte para alimentación por gravedad a tus grifos. El costo total de un tanque y soporte básico es de entre $150 y $300, dependiendo de tu región. Paso 3. Añade filtración para agua potable. Un sistema de 2 etapas con un prefiltro cerámico y un filtro de bloque de carbón activado elimina sedimentos, productos químicos y la mayoría de los patógenos. El costo es de alrededor de $60 a $80. Para mayor seguridad, añade un esterilizador UV por otros $100. El costo total de tu sistema para obtener agua potable limpia de tu tejado es inferior a $500. Para la energía solar, el punto de entrada nunca ha sido tan bajo en la historia de la tecnología. Un kit de panel solar portátil de 400 vatios, con un controlador de carga y un banco de baterías de fosfato de hierro y litio, cuesta entre $500 y $800. Eso no alimentará toda tu casa, pero hará funcionar las luces. Cargará todos tus dispositivos, alimentará un pequeño refrigerador y mantendrá el equipo de comunicación operativo indefinidamente. Para acampar y usar fuera de la red, esto por sí solo es un cambio de juego. Para una instalación completa en el tejado, los precios de los paneles han bajado un 65% solo en la última década. El costo promedio por vatio instalado en los Estados Unidos es ahora de aproximadamente $2,75. Un sistema de 6 kilovatios cuesta aproximadamente $16,500 antes de incentivos. Los créditos fiscales federales actualmente cubren el 30%, lo que reduce el costo neto a alrededor de $11,500. El período de amortización en la mayoría de los estados es de 6 a 9 años. Después de eso, cada kilovatio hora es gratis. Ahora combina los dos sistemas. Aquí es donde reside el poder real. Un campista, un propietario de una granja autosuficiente o cualquiera que construya una cabaña fuera de la red, debería diseñar el tejado con ambas funciones desde el principio. Inclina el tejado a 30 grados para una exposición solar óptima y una escorrentía eficiente del agua. Monta los paneles con un espacio de al menos 10 centímetros sobre la superficie del tejado para permitir el flujo de aire para la refrigeración y el flujo de agua por debajo. Instala canaletas a lo largo del borde inferior que capturen el agua que fluye tanto de los paneles como por debajo de ellos. Dirige esa agua a través de tu desviador del primer lavado a una cisterna cubierta. Un tejado, 2 recursos, 0 facturas mensuales, 0 dependencia.
Una familia en la zona rural de Vermont documentó todo su sistema en línea: 12 paneles solares y un sistema de lluvia de 3.000 litros. Informaron que gastaban menos de $40 al mes en servicios públicos totales, promediados durante un año completo, por debajo de los más de $300. Eso es un ahorro de más de $3.000 al año de un sistema que les costó menos de $20.000 instalar. Una granjera autosuficiente en Nuevo México publicó resultados similares. Cosechó suficiente agua durante la temporada de monzones para durar 6 meses de sequía, mientras que sus paneles producían el 110% de sus necesidades anuales de electricidad. Su factura de servicios públicos durante todo un año fue de $11. $11. Estas no son hipótesis. Son personas reales que viven con tecnología real ahora mismo. Este conocimiento no es nuevo. Nunca se perdió. Fue arrebatado. Los nabateos lo sabían hace 2.800 años. Los mayas lo sabían hace 1.600 años. Los romanos construyeron todo su imperio sobre ello. Tus bisabuelos tenían barriles de lluvia debajo de cada bajante y entendían que el cielo provee. En algún lugar entre entonces y ahora, entre el barril de lluvia de tu abuela y tu contador de agua inteligente, se nos enseñó a olvidar. Se nos enseñó que el agua viene de una tubería y cuesta dinero. Se nos enseñó que la electricidad viene de un cable y cuesta más dinero. Se nos enseñó que el tejado sobre tu cabeza es solo protección contra el clima, no una fuente de agua, no una fuente de energía, no una fuente de vida. Pero la lluvia no dejó de caer y el sol no dejó de brillar. La tecnología no falló. Fue regulada, restringida, cabildeada en contra y enterrada bajo $600.000 millones de ingresos anuales de servicios públicos. Pero no se puede regular el cielo para siempre. Y no se puede hacer que la gente olvide lo que el tejado ya sabe. Si esta historia cambió la forma en que ves el cielo y el refugio sobre tu cabeza, suscríbete y dale me gusta a este canal. Nos dedicamos a descubrir la autosuficiencia y la historia que el mundo moderno ha intentado eliminar de la existencia. Recupera tu independencia y ayúdanos a mantener vivo este conocimiento. El próximo descubrimiento llegará pronto.